Gracias, Señor, te adoramos, exaltamos tu nombre en esta preciosa noche, Señor. Gracias. Tú eres digno, tú eres el Rey de Gloria, tú eres el gran yo soy. Bendecimos y exaltamos tu nombre en esta preciosa noche. Gracias, Señor. Oh, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Exaltamos al Rey de Gloria en esta preciosa noche. Eterno Rey de Gloria, majestuoso Señor y soberano, tú vives y reinas para siempre, Señor. Tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y nosotros en esta noche queremos honrarte, queremos proclamar tu nombre santo en todas las naciones de la tierra. Señor, gracias por la obra maravillosa y perfecta que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros hoy podemos acercarnos a ti confiadamente. Nos podemos acercar a ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu señorío y el trabajo que tú haces en nuestro interior, en nuestro espíritu. Señor, gracias. Recibe gloria, recibe adoración, recibe alabanza, recibe gloria, recibe honor. Majestuoso Señor, gracias. Gracias, Señor. Bendiciones, amados, en esta oportunidad que nos regala el Señor de poder, una vez más, el poder compartir una palabra a través de este medio de las redes sociales y edificar a personas que abren su corazón. Tratamos de hablar lo que el Señor pone en el corazón nuestro o lo que quizás creemos que es lo más conveniente que la gente pueda escuchar para que sea edificada, para que sea tocada por el Señor y se pueda afirmar. El propósito de transmitir la palabra del Señor por las redes sociales, pues hay gente que necesita oír el mensaje del Señor, creyente o no creyente, necesita escucharlo. Sé que cada persona, cada creyente que ha madurado en la fe, voluntariamente y de manera natural, sabe que debe buscar la presencia del Señor diariamente. No hay que obligarlo, no hay que empujarlo, sino más bien hay solamente que guiarlo para que avance, para que haga las cosas que el Señor pues ha determinado. El día miércoles nosotros comenzamos a hablar sobre el tema vivir bajo el señorío. Gracias, Señor. Vivir bajo el señorío de Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Entonces explicamos algunos temas importantes porque realmente yo observo mi propia vida y veo que hay cosas que aún no están bajo el señorío de Cristo. Necesitamos poner toda nuestra vida bajo el dominio de Él, que Él domine nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones, que Él domine toda área de nuestra vida, que el señorío de Él esté por encima de nosotros y que Él no solamente sea el Salvador, sino que Él también sea el Señor de nuestras vidas, quien nos gobierne, quien nos dirija en todo momento para gloria y alabanza de su nombre. Entonces estamos hablando en el libro de Colosenses, tocando algunos puntos importantes de este libro maravilloso, y leímos específicamente en Colosenses capítulo 1 del verso 15 al 20, que dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es muy interesante poder observar lo que hoy acontece en muchos creyentes, muchos cristianos en esta época, y podemos mirar que la esencia, la sustancia de la iglesia en general hoy mismo es muy simple. Es como no tiene sustancia, no tiene vivencia. Ahora, no puedo generalizar, pero sí una gran mayoría de creyentes, su vivencia con el Señor no es genuina, no es real. No, su dominio sobre nosotros no le estamos dando el lugar absoluto al Señor en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que nosotros observar un momento hacia atrás y comenzar realmente a darle lugar al Señor, porque solamente usted se conoce, solamente yo me conozco, qué realmente es lo que está pasando en nuestras vidas. Entonces necesitamos poner nuestras vidas bajo el señorío del Señor, para que Él sea el que nos domine, para que Él nos doblegue. Anoche estuvimos en la clase del ministerio, escuela del ministerio del maestro, y otra vez volvimos a aprender muchas cosas interesantes en cuanto a lo que es el llamado, y en cuanto a lo que es la voluntad del Señor, y en cuanto a lo que es realmente ser llamado por Dios al ministerio, y lo que es realmente estar sometidos al Señor. O sea, tenemos que entender esto. Si Cristo es nuestro Señor, voy a someterme a Él, a lo que Él diga, a lo que Él establezca y a lo que Él decida. Pero no voy a no aceptar lo que Él está diciendo, lo que Él está estableciendo, más que todo en su palabra bendita y poderosa. Entonces, dijimos algunas cosas interesantes para recapitular un poco, para poder iniciar esta noche con la ayuda del Señor. Y es que dijimos que en Colosenses Cristo es superior a muchas cosas. Primero, Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a la humanidad. Cristo es superior a la potestad de las tinieblas. Por eso es que ante Él toda rodilla se tiene que doblar. Cristo es superior a todas las cosas creadas. Cristo es superior a todas las autoridades eclesiásticas y gubernamentales. Cristo es superior a la ley de los decretos que nos era contraria. Cristo es superior a la filosofía de los sabios. Cristo es superior a las tradiciones humanas. Cristo es superior a los dogmas hebreos y de los que existan. Cristo es superior a las experiencias místicas. Cristo es superior a las potestades superiores. Cristo es superior a las tradiciones religiosas. Cristo es superior a las cosas terrenales, y Cristo es superior al viejo hombre. Cristo es superior a las tormentas y ansiedades de la vida. Cristo es superior al derecho y a la autoridad que se delegaba en aquellos tiempos. Y Cristo es superior al mismo ministerio. Yo podía agregar en este momento que Cristo es superior al COVID-19, por expresarlo de esa manera, porque así es. Cristo es superior en todo y a Él nadie lo mueve. Comenzamos a poner algunos fundamentos importantes, porque ciertamente mucha gente necesita construir, necesita fundamentarse, necesita desarrollar un fundamento fuerte, ya que la época que estamos viviendo es una época peligrosa, es una época donde hay demasiadas cosas que distorsionan el mensaje genuino, el mensaje original del Señor. Y como ustedes saben, la Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y se mete, se introduce de muchas maneras, de muchas formas, y ha hecho que mucha gente haya tomado otro rumbo que no es el correcto. Quiero recordarle algo importante. La iglesia es de Jesucristo. La iglesia no le pertenece a ningún ser humano. La iglesia es del Señor Jesús. Él es el que la gobierna.
y Él es el que la sustenta. Y eso tenemos que entenderlo con claridad. Necesitamos una palabra que levante y exalte a Jesucristo. Mire, esto es tremendo. Muchos mensajes, mucha predicación, pero que no tiene la esencia de Cristo en sí mismo. Y por eso es necesario que podamos volver a reconectar esa parte importante del mensaje sano, del mensaje cristocéntrico, del mensaje que pone fundamento a la vida del creyente, no un mensaje emocional ni un mensaje almático, sino un mensaje que pone un fundamento que el creyente sabe que si está en prueba o está en lucha, Dios está con él, que si está bendecido, Dios está con él, que aunque esté enfermo, Dios está con él. Porque tenemos que entender esa parte. Mucha gente piensa que por ser cristiano nada le va a pasar ni nada le va a acontecer. No, van a venir. Cristo dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces tienes que estar claro, tienes que estar seguro que venga lo que venga, le hacemos frente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que para mí es muy sorprendente cómo la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, se nos da tanta revelación del poder y señorío de Cristo en nuestras vidas. Entonces no es posible que hoy día la predicación que se da en muchos lugares no esté presente la persona de Cristo. El mensaje no presenta a Jesús por ninguna parte. Presenta logros humanos, presenta diferentes situaciones que el ser humano ha alcanzado. Porque escúcheme, ciertamente el mundo en el que vivimos hay como una especie de competencia en todos los lugares. Note las películas, siempre alguien quiere tener el poder, alguien quiere tener el control, alguien quiere ser el héroe. Siempre, en todo momento ha pasado, y aún dentro de la propia iglesia eso ha pasado. Hay algunos ministros que han querido ser los protagonistas de algunas cosas y no puede ser, porque el único que merece la gloria en esto es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, la razón de ser de la iglesia, eso es un pensamiento que me vino al corazón, la razón de ser de la iglesia está fundamentada en la persona del Señor Jesucristo, no en más nadie, es en la persona del Señor Jesucristo, y pare de contar. Nunca nadie podrá ocultar esta poderosa verdad. Es por eso que siempre existirá oposición ante este glorioso Salvador, de su mensaje y de sus servidores. La iglesia ha tenido batallas terribles, fuertes, y aún faltan muchas más. Pero les digo algo, vale la pena ser siervo de Jesucristo, vale la pena ser cristiano, vale la pena el estar sirviendo al Señor, porque escuche, es el único que nos ha prometido que aunque estemos muertos viviremos por su palabra, por su verdad y por su presencia y por lo que Él pagó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo no servir a ese Señor tan maravilloso que nos ha prometido cosas que son ciertas? Y recuerde que Cristo nunca miente, Él es veraz en todo lo que dice. Así que hay que hacer una reestructuración de nuestras propias vidas. Vamos a ver algunas cosas que estaban distorsionadas en la iglesia de Colosas. Primero, ellos querían menospreciar y deshonrar a la persona de Jesucristo y su obra en la cruz. Eso que pasaba allí hoy día está pasando en el mundo entero. Hay iglesias que están permitiendo que se introduzca en la iglesia local diferentes tipos de ideas, conceptos humanistas que de momento han afectado la espiritualidad de la iglesia, aún de los propios creyentes. Hoy día, cuando usted me da un mensaje bastante fuerte, confrontativo, mucha gente te titula o te señala como religioso, como legalista. Sin embargo, sabemos que no es así. Y de hecho lo predicamos con toda autoridad y con toda gracia de Dios. Porque, amados, una de las cosas que nosotros los predicadores tenemos que darle cuenta a Dios por el mensaje que predicamos. Y en aquel momento ellos querían menospreciar y deshonrar la persona de Jesucristo. ¿Cuánta gente hoy día ha menospreciado, ha manchado el nombre del Señor? Miremos por un momento, mírese usted, me miro yo, mi conducta, mi trayectoria, mi diario vivir, ¿está glorificando a Cristo? Las cosas que yo he hecho, las cosas que yo he pasado. Hoy día vivimos una época que si alguien peca y uno confronta el pecado, la gente dice que no tenemos a Dios, que Dios no está en el corazón.
porque Dios es un Dios de perdón y de misericordia. Sí, Dios es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor. Y eso hay que entenderlo. Y creo que en muchos lugares la iglesia ha sido muy permisible en muchas cosas. Y escuche, eso sigue minando y sigue minando la iglesia. Tanto así que algunas iglesias en el mundo entero han permitido y han dado paso a cosas que son aberración ante los ojos del Señor. Y todo eso está deshonrando el nombre del Señor Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Entonces, lo mismo que acontecía en Colosa está aconteciendo en este tiempo. Y necesitamos levantar la voz, los ministros, los predicadores, para que se sepa y se entienda y se escuche que Cristo está vivo, que Él fue el que dio la vida por nosotros y que Él demanda de nosotros, escuche, una vida consagrada, una vida de santidad, una vida de pureza, una vida de rectitud, una vida de obediencia, una vida que pueda honrarlo a Él en todo tiempo. Mis hermanos, es triste y lamentable cuando en nuestra boca hay mentira, cuando yo mismo busco la manera de hacer cosas para sacar provecho para mí y no para traerle gloria al reino de Dios. Eso es algo tremendo, y dentro de la iglesia se han infiltrado muchas personas con ese tipo de pensamiento, pero que hay que confrontar en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo segundo que pasaba era que ellos se basaban mayormente en la ley y en las tradiciones judías, aunque se apartaban también de ellas. O sea, eran estrictos. Algunos estudiosos dicen que ellos pusieron, no recuerdo con exactitud cuántos mandamientos más afuera de los que Dios había dado, y los establecieron y lo exigieron, pero ellos mismos no podían cumplir. Por eso Jesús dijo, ustedes ponen carga sobre el pueblo que ni ustedes mismos pueden llevar. Entonces, se basaban en eso, en ritos, en leyes, en tradiciones, y ellos mismos no podían llevar esas cosas. Hoy día observamos lo mismo. Mis amados, tenemos que observar bien quién está enseñando, quién está predicando. Tenemos que saber qué se está escuchando, qué está saliendo de esa boca, y hay que mirar la conducta de esa persona que está llevando el mensaje del Señor. Y hoy comienzo aquí en el tercer punto, que también allá en ese momento ellos enfatizaban el enfrentamiento con poderes espirituales, pero sin considerar la autoridad de Jesucristo. Mis amados, esto seguimos viéndolo constantemente en este tiempo. Escúcheme, mucha gente piensa que entre más grita, que entre más levanta la voz, que entre más mueve las manos, que entre más hace movimientos, eso atemoriza a Satanás. No, señores, no. Lo que ubica y atemoriza a Satanás es que Cristo esté reflejado en nuestras vidas con nuestras actitudes. Por eso la Escritura dice claramente, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. El tema no está en cuánto yo pueda gritar o en cuán potente tenga yo mi voz. El tema de esto es en cuán consagrada está mi vida, porque si mi vida está bajo el señorío de Cristo y yo me sujeto a Cristo, me sujeto a mi cobertura espiritual, al pastor, al supervisor, al líder, al que Dios ponga, en este caso en el hogar o a una autoridad en el trabajo, si yo soy una persona sujeta, sumisa, entonces yo tengo autoridad para poder reprender lo que sea y lo que venga. ¿Por qué? Porque mi vida es un modelo. El centurión le dijo a Jesús, no es necesario que tú vayas a mi casa, porque yo también soy hombre que estoy bajo autoridad y tengo autoridad. Y le digo a aquel, ven, y viene, y digo, aquel va y se mueve. Dice, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesús se sorprende porque este hombre entiende un principio que pareciera que muchos creyentes en el mundo no lo entienden. Mis hermanos, yo he visto mucha gente desafiar al enemigo, desafiar a las tinieblas sin ningún reparo, y esa gente termina mal, termina golpeada, termina muerta, termina enferma. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres mortales y Satanás es un ser espiritual. Eso significa que la autoridad que yo pueda ejercer no es la que yo tenga, sino la que el Señor me da, sino la que yo estoy modelando y la que yo puedo expresar con mis actitudes. Y ahí es que radica el tema. Nosotros a veces nos envolvemos en diferentes cosas que nos restan autoridad. Y si hay algo que el enemigo maneja bien, son los principios espirituales. Si yo no manejo los principios espirituales, por mucha Biblia que yo sepa,
no voy a hacer nada, no voy a lograr nada. Mire, Pablo enfatiza reiteradamente que Jesucristo es el creador de los poderes espirituales. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, Pablo esclarece ese punto. También dice que Él venció a los poderes malignos en la cruz del Calvario. En el capítulo 2, verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El que triunfó fue Jesús, no fui yo. Cristo fue el que triunfó en la cruz del Calvario. Cristo fue el que venció. Por lo tanto, yo debo estar claro en esto, que su nombre, su cobertura, su señorío debe estar en mí y yo debo reflejarlo en esta tierra. Pero lastimosamente nuestras conductas a veces manifiestan o revelan otra cosa que no es correcta. Escuche, las reacciones nuestras manifiestan al Dios que servimos. Dice un amigo mío, las actitudes nuestras manifiestan al Dios que servimos. Como la iglesia con el tiempo en muchos lugares ha perdido el testimonio, porque lamentablemente muchos de los que van a una iglesia local o asisten a un templo, su conducta no es la mejor, no es la más interesante. Aún entre los mismos creyentes, escúcheme, siempre van a existir diferencias, pero hay que arreglarlas rápido. Al arreglarlas rápido, el enemigo no tendrá derecho legal. Hay un pasaje en la Biblia en donde Jesús está reunido con sus discípulos y él dice, muchachos, vámonos de aquí porque allá viene Satanás y él nada tiene en mí. Hermanos, esto es impresionante. O sea, el enemigo no tenía derecho legal en Jesucristo de ninguna forma. ¿Por qué? Porque Cristo nunca dio lugar para que el enemigo pudiera señalarlo o acusarlo. ¿Por qué murió en la cruz? Porque estaba escrito, tenía que ser así para que nosotros obtuviéramos salvación. Escuche, cuando Jesús está allá con aquella gente que lo está interrogando, él dice, yo tengo autoridad para pedir a mi Padre que mande una legión de ángeles y los manda. O sea, tanta autoridad había en nuestro Señor Jesucristo y sigue existiendo todavía. Bendito sea el Señor. Hay mucha gente que ha cuestionado tantas cosas de muchos ministros, pero bueno, eso es otro tema. Dios nos ayude. Amén, René, Dios te bendiga. Sigo acá. Que Dios también Dios libró a los creyentes de la potestad de las tinieblas y de los poderes malignos y que los trasladó al reino de su amado Hijo. El 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estábamos en tinieblas, pero el Señor nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, y que Jesús también tiene autoridad absoluta sobre todo principado y sobre toda potestad. Mis hermanos, alguien decía que el infierno se estremece al escuchar el nombre de Jesucristo, al escuchar el poder de la sangre de Jesús. El infierno se estremece. Alabado sea el Señor de gloria. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Esto parece indicar que los falsos maestros no confiaban, escuche, en la autoridad de Jesucristo para enfrentar los poderes malignos y que preferían, escuche, el culto a los ángeles y irse a las visiones en lugar de agarrarse de Cristo, que es la cabeza de la iglesia y el que tiene el poder y el señorío sobre los poderes malignos, y ellos preferían hacer otro tipo de cosas y no confiaban en Jesús. Mis amados, la razón de ser de la iglesia es Cristo. Para Él tenemos que entender que Él lo es todo para nosotros. Por eso Colosenses 1:27 dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, mis hermanos. Cristo en nosotros es el que cambia las cosas, es el que marca la diferencia, es el que va por delante, aleluya. Él siempre, aleluya, estará con nosotros para llevarnos a la victoria en el nombre de Jesús. Miren lo que dice el 2:18-19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que
no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces el Señor Jesucristo, además de haber creado, escuchen, además de ellos haber creado una religión sincrética, o sea, el sincretismo es la mezcla de pensamiento, de conceptos religiosos. Ellos habían creado un sincretismo dentro de la iglesia de Colosas. Los falsos maestros, en lugar de lograr la victoria sobre los poderes, se habían, por otro lado, sometido a un sistema que se conformaba a los rudimentos del mundo y no a Jesucristo. Mis amados, miremos un poco hacia adentro. ¿Qué está haciendo la iglesia actual hoy día? Hoy se acercó una señora y me compartió cómo una persona a la cual ella aprecia mucho y estima mucho, se ha apartado totalmente del Señor. Porque mucha gente se acostumbró solamente a ir al templo. Y al no ir al templo, su vida espiritual se apagó totalmente. Entonces, esa es una mala formación. Porque nuestro mayor culto, nuestra mayor bendición está en el culto personal que hacemos usted y yo. En el templo era un complemento donde podíamos irnos de manera colectiva y honrar la presencia del Señor. Pero lo más importante es lo que hacemos nosotros a nivel individual. Mire, los creyentes han muerto en cuanto a los rudimentos del mundo. 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Hay que estar claro, el Señor nos levantó, nos dio sabiduría, nos dio dominio propio, nos dio la capacidad de alcanzar cosas en Él, en el Señor. Y hay que pelear esta batalla de la fe constantemente. De manera que no tiene sentido volver a ser esclavo de un sistema religioso. Pablo usa la misma palabra rudimento para reprender a los creyentes en Gálatas que habían aceptado guardar la ley como camino de salvación. ¿No ha escuchado usted últimamente que mucha gente está como queriendo volver hacia atrás? Está como queriendo llevar la iglesia hacia atrás. Y la iglesia no está para retroceder. La iglesia es para avanzar. La iglesia es para crecer. La iglesia es para multiplicarse. La iglesia está para modelar a Cristo en esta tierra. En un mundo cambiante, en un siglo XXI, donde pareciera que la vida en santidad, que la vida espiritual como que no tiene valor, como que mucha gente solamente lleva el título de cristiano por nombre, pero no por vivencia, no como esa esencia profunda, esa relación con Él. Mucho interés en otras cosas que son de esta tierra, y veremos más adelante que Pablo dice que no pongamos las miras en las cosas de la tierra, sino en las cosas que están en el cielo. Porque las cosas que están en la tierra son temporales, mas las que están en el cielo son eternas. Mucha gente se ha vuelto a una mente materialista, una mente carnal, una mente humana, y no ha permitido que Cristo señoree en su vida y que pueda honrarlo con todo lo que hace en su propia vida. Necesitamos levantar a Cristo. Los jóvenes, mis amados, hay una decadencia moral terrible en muchos adolescentes, muchos jóvenes, aún en mucha gente adulta que necesita reencontrarse con Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y levantarse en el nombre de Jesús. Hay muchos ministros que han distorsionado el mensaje genuino, el mensaje original de la palabra del Señor. Han desviado a mucha gente, mis hermanos, y les digo algo: Dios levantará a su pueblo, y ojalá Dios quiera que mucha gente se pueda levantar con un mensaje correcto, que levante a Dios, que exalte a Cristo, que confronte el pecado, que viva en santidad, que el temor de Dios habite en su vida. Aleluya. Y lo que está incorrecto y torcido en la iglesia local, en su propia vida, lo pueda enderezar. Todavía hay tiempo, todavía hay momento de poder enderezar muchas cosas en nuestra propia vida, en nuestra propia familia. Pero alguien en la casa, alguien en la congregación, alguien en la comunidad,
Alguien en el pueblo de Dios tiene que levantarse y tiene que dar apertura para que la gloria del Señor se manifieste. Jesucristo es el Señor. No es, escúcheme, yo siendo el pastor de una iglesia local no puedo enseñorearme de la iglesia, no puedo adueñarme de ella porque no es mía. El que pagó el precio fue el Señor Jesucristo y Él recibe toda la gloria por los siglos de los siglos porque Él es el Señor Dios Todopoderoso. Ciertamente, escuche bien, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis a los nuevos o débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mis amados, miremos un momentito para que nos demos cuenta que hay mucha gente que quiere como impresionar con un mensaje, con un saludo, y no estoy, escúcheme, no estoy en contra de la cultura o de la manera en que las personas se saludaban en el tiempo antiguo en la actualidad. No, lo que trato de decir es que no podemos imponer a algo que la misma escritura habla y establece. Pablo, que era un apóstol a los gentiles, lo explica claramente y desarrolla lo que la palabra establece para el pueblo gentil, lo que la palabra del Señor esclarece. Recuerde que todas las fiestas y todo lo del Antiguo Testamento era sombra y apuntaba a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo es todo. Él es el centro. Él es el Señor, no es más nadie. Él es el Señor. Y necesitamos que mucha gente pueda entender esto. El poder está en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Mire, el autor de la epístola a los Hebreos usa una palabra en el sentido de enseñanza básica, la palabra rudimento, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mis hermanos, hay mucha gente que está volviendo atrás, lastimosamente, volviendo atrás con diferentes tipos de pensamientos, con diferentes cosas, con diferentes argumentos, y no está dejando crecer a Cristo en su vida. Yo digo, esto se debe a la falta de discipulado. Esto se debe a la falta del estudio serio de la palabra del Señor. Hay mucha gente que pareciera que nunca haya sido discipulada, enseñada, formada. Y escuche, para yo decir que yo he formado a alguien, debo haber pasado tiempo con esa persona enseñándole, modelándole, no decirlo por decirlo. Cristo demoró 3 años y medio con los apóstoles, formándolo, enseñándolo. No sé cuánto tiempo demoró Eliseo con Elías, no sé cuánto tiempo, pero necesitamos enseñar a una nueva generación o a la generación actual a levantarse y a levantar el estandarte de Cristo. Dice, por tanto, dejando el 6:11 dice, dejando tanto ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Pablo usa la frase los rudimentos del mundo, aleluya, en Colosenses y Gálatas, en un sentido negativo, para identificar un sistema religioso, escuche bien, que puede esclavizar a las personas, incluyendo a la religión judía. Una vez que se ha aceptado la verdad del Evangelio de Jesucristo, no tiene sentido volver atrás a depender de cualquier sistema religioso en el conocimiento de Dios. Mis hermanos, con la aparición de Cristo y con su muerte en la cruz y su resurrección, muchas cosas fueron totalmente ya descartadas. El sacrificio una sola vez y para siempre lo hizo Cristo. Y eso hay que entenderlo. Y eso hay que proclamarlo. Y eso hay que establecerlo para que mucha gente se aferre a la palabra del Señor y pueda entender lo que Dios quiere hacer. Ahora, número 4. Ellos presentaban
como una filosofía o sabiduría superior. Ellos pensaban que lo que ellos decían era lo máximo, era lo mayor. Miren, los falsos maestros aseveraban poseer una filosofía o sabiduría superior, lo que Pablo denomina como hueca sutileza. Mis hermanos, hay veces que yo escucho que personas dicen que a nosotros nos enseñaron mal. Yo me pongo a pensar, Señor, si a nosotros nos enseñaron mal, toda la gente que murió tiempo atrás, entonces no fue salva, pues. Yo pienso que algo bueno nos enseñaron nuestros pastores en tiempo atrás. Claro, quizás no tuvieron mucho conocimiento bíblico o no tenían la oportunidad que hoy día tenemos de tener tantos libros y tanta información. Antes no había eso. Antes los pastores, por la gracia de Dios, leían la palabra, predicaban lo que tenían, y yo agradezco mucho eso a esos hombres y mujeres que tiempo atrás Dios usó para enseñarme a mí algunos principios de la palabra del Señor, algunas verdades bíblicas interesantes, por el esfuerzo, el tiempo, el amor que ellos tomaron para enseñarme la palabra del Señor. Así que yo no puedo decir que lo que a mí me enseñaron estuvo mal o estuvo desfasado. No, mucha gente logró alcanzar la salvación, y para mí eso me llena de gozo. Porque escuchen, lo más importante es que la gente pueda recibir al Señor. O sea, mucha gente decía que nos enseñaron mal porque no era así, era de esta manera, que era esto otro. Yo digo, mis hermanos, cuando es un tema que no tiene que ver con la salvación, yo no le pongo cuidado a eso. Pero cuando es un tema que tiene que ver con la salvación del creyente, ahí yo me paro, hermano, firme, y peleo y batallo con quien sea, porque con la salvación no se puede jugar. Con la salvación no se puede jugar. Y lastimosamente, mucha gente hoy día ha hecho del mensaje de la salvación algo tan liviano, algo tan diluido, que hoy día no se suelta la palabra con esa pureza que ella tiene, sino que se utilizan métodos filosóficos, se utiliza algún tipo de mecánica o de forma, pero no se presenta el mensaje en la esencia como tal está. Por eso que usted ve que hay gente que dice que se aburre del culto o se aburre de escuchar a un predicador. ¿Por qué? Porque quiere escuchar, son palabras motivacionales, quiere escuchar palabras de aliento, quiere escuchar palabras que yo no sé ni cómo decir eso, pero bueno. Gloria al Señor. Necesitamos escuchar el mensaje y la sustancia del Evangelio, que es Cristo el Señor. Él es el Rey de Gloria. Gloria al Señor. Ellos afirmaban tener visiones que Pablo atribuye a la mente carnal o arrogancia de ellos. Ustedes bien escucharon que al principio que esto comenzó a darse, hermanos, yo no sé, yo perdí la cuenta de la cantidad de audios que corrían por doquier. Audios por aquí, audios por allá. Yo estoy claro y lo sustento y creo que Dios habla porque Dios está vivo y Dios no es mudo. Dios habla, Dios se revela, Dios se manifiesta. Pero también mucha gente se apresuró y habló cosas de su propio corazón, de su propia alma, de su propia mente, o de algo que escuchó de otro audio. Entonces lo hizo como que si fuera de él. Y pasaron muchas cosas medias extrañas. Usted ve que ya eso hace rato dejó de andar corriendo audios por allí, que mucha gente pues se sintió incómoda, porque eso como que lo aturdía a uno, tanta cosa decía el otro. Pero bueno, el Señor nos ayude a tener un oído fino y a tener claridad lo que Dios quiere hablarnos. Mire, la mente carnal o una arrogancia de ellos. Escuche, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles. Escuche eso. Al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Mis hermanos, cada vez que usted escuche que alguien tuvo una visión o algo, usted preste atención, usted analice, usted pese lo que usted escucha, usted lo puede analizar, lo puede pesar, lo puede juzgar tranquilamente y no va a pasar nada. Si usted la cree, no pasa nada. Y si no la cree, tampoco pasa nada. No hay problema. Cada uno tiene la capacidad de juzgar lo que escucha de acuerdo a la palabra del Señor. Sencillo.
Ellos hablaban de cosas que en realidad no habían visto y procedían solo de sus especulaciones. Si usted va a Jeremías 23, usted encuentra que el Señor hace una dura reprensión a los profetas de ese tiempo, porque ellos dice que tomaban la palabra prestada de su vecino más cercano. O sea, que otro profeta hablaba y este otro venía y venía a decir lo que aquel dijo, como que si Dios se lo estaba revelando a él. Mis hermanos, esto está pasando hoy día. Esto está pasando hoy día. Gente que se la pasa mirando y escuchando y luego comparte algo como que si fuera de él, como que él recibió eso, y no es así. Necesitamos tener seriedad en estos temas que son muy puntuales. Amados, sin embargo, Pablo declara que los creyentes ya tienen acceso a la plenitud del conocimiento y de la sabiduría de Dios, según en el capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca, escuche, han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos? En Cristo. Están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Ellos menospreciaban esto y querían aparentar que lo que ellos sabían era mejor, que lo que ellos tenían era mejor, y eso ha pasado. A veces uno escucha diferentes mensajes y hay gente que presume que sabe más Biblia que otro. Yo no sé mucho de Biblia, yo conozco algo y estoy cada día abierto a aprender mucho más. Pero hay gente que presume que sí sabe, que tiene la última palabra, que tiene el último concepto, y eso es peligroso, eso es muy peligroso. Necesitamos tener claridad en esto. Miren, lo cual debían seguir creciendo, y Pablo ora por ellos en este sentido, pidiendo a Dios que los creyentes fueran llenos del conocimiento de su voluntad de Dios y de toda sabiduría e inteligencia espiritual, en el capítulo 1, versículo 9. Entonces, tenemos que entender esto. Lo mismo que pasaba allá, hoy día se está dando nuevamente en los tiempos que hoy día estamos viviendo. Número 5, ellos enfatizaban mucho el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es la doctrina filosófica o religiosa que busca por lo general purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o de abstinencia al conjunto de procedimientos. Ellos se abstenían, o sea, doblegaban su cuerpo, se ponían en sacrificio para buscar una supuesta espiritualidad más allá de la que podían poseer. Entonces, la enseñanza falsa promovía lo que Pablo llama duro trato del cuerpo en el versículo 23 del capítulo 2. Escuche: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, todo lo que hacían en nada les ayudaba, porque en vez de crecer, en vez de madurar, lo que hacía era que seguían confundidos. Y a veces ocurre esto hoy día. La gente, en vez de tener una vida más santa, más espiritual, más consona con la realidad, lo que hace es que se vuelve todo un disparate, una cosa revuelta. Mire, al parecer los falsos maestros habían añadido aún más requisitos de los que ya la ley mosaica había puesto, pues el apóstol los denomina como mandamientos y doctrinas de hombres. En el verso 22 dice: conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Ciertamente hay muchas cosas que son mandamientos y doctrinas de hombres, pero que no tienen que ver nada con la palabra del Señor. Y esto es una tela larga que cortar. Y la idea de esto hoy es poder enseñar que Cristo es nuestro Señor y que nuestras vidas están bajo su señorío, bajo su dominio. Y ese es el fundamento de nuestra fe. No podemos ir hacia otra parte. ¿Ok? Mire, esta práctica de añadir preceptos humanos a la ley era muy común entre los judíos y fue también fuertemente denunciada por el Señor Jesús, cuando dijo:
bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Escuche, Cristo fue muy duro con esto, fue muy enfático. Ellos pensaban que el trato duro del cuerpo les daría ventajas en su sistema religioso basado en el culto a los ángeles y a la búsqueda de visiones. Sin embargo, Pablo indica que el debilitar el cuerpo no ayuda para vencer la naturaleza pecaminosa. Si hay algo con lo que usted lucha y lucho yo, es con nuestra naturaleza pecaminosa que todos los días y constantemente nos está acechando, nos está cercándonos. Pablo dice que tenemos que despojarnos de toda contaminación de la carne y del espíritu, porque constantemente seguimos batallando contra eso. Por más que ayunemos, por más que oremos, por más que leamos la palabra del Señor, llega un momento que el enemigo viene a atacarnos, viene a probar en realidad qué es lo que hay en nosotros, viene a tentar nuestra vida para hacernos tropezar. Recuerde, Cristo allá en el desierto, el enemigo vino y lo tentó 3 veces. Escuche, para hacer tropezar al Señor. Pero el Señor, con toda la autoridad y la gracia que el Padre le había dado, lo venció citando la palabra. Porque la palabra tiene poder para reprender toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. Escuche, dice en Colosenses 3, 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ojo con esto, no es que ahora me voy a desentender de lo que está pasando en esta tierra, no, sino que yo debo estar claro, nuestro proceso, nuestro peregrinar en esta tierra es pasajero, es por un tiempo. En algún momento el Señor hará lo que tiene que hacer y nosotros iremos a morar con el Señor. Entonces la advertencia o lo que se puede ver aquí para la iglesia del tiempo de hoy, porque ciertamente la iglesia de hoy tiene que prestar atención, tanto usted como yo, tenemos que mirar y observar lo que estamos viviendo hoy día. Si hacemos un análisis profundo de la vida de mucha gente o de la vida de la iglesia ahorita actualmente, con lo que está pasando, con lo que vivió la iglesia primitiva, nos daremos cuenta que hay cosas que hay que abrir los ojos. Mire, la respuesta de Pablo a la herejía que había en Colosenses nos entrega varias pautas para enfrentar situaciones semejantes en las iglesias que hoy día están profesándose en el mundo. Por razones de espacio, escuchen, tenemos que entender que la iglesia tiene que centrarse en su Salvador, tiene que centrarse en su Señor, tiene que centrarse en su Rey maravilloso, en su Rey glorioso que es Cristo. Número 1, la preeminencia de Jesucristo. Escuche, Jesucristo es el Señor y la cabeza de la iglesia, y Él debe tener la preeminencia en todo. Cristo tiene preeminencia en su vida, en su hogar, en su finanza, en su familia. Escuche, toda doctrina, práctica, liturgia, alabanza o enseñanza debe ser cristocéntrica. La iglesia debe proclamar a Jesucristo como Dios mismo hecho hombre, creador, sustentador, vencedor, sobre todo poder maligno en la cruz. Y lo que cada congregación debe preguntarse es, ¿de qué manera lo que se diga, cante o enseñe o se practique otorga a Jesucristo el lugar que le corresponde en la iglesia? Yo creo que ha habido mucho desenfoque en la gente. La gente no está conociendo a Jesucristo, la gente está conociendo otro tipo de cosas, pero no al Cristo de la gloria resucitado. Una de las situaciones que actualmente se está dando en la iglesia es la escasa mención de Jesucristo. Escuche, en las predicaciones, en las canciones, la enseñanza, en las actividades. Ojo con esto, amados. Palabra que se enseñe y Cristo no esté metido ahí, hay un peligro. Hay un peligro. Y esto hay que abrir los ojos, porque entre más el tiempo avanza, entre más las generaciones crecen, más están sacando a Cristo del contexto de las cosas que se hacen. Y esto es muy peligroso. A veces ni siquiera se menciona a Dios. Y lo que se canta como alabanza podría pasar como una canción de amor. En muchos lugares, en muchos cantos. Entonces la centralidad de Cristo y la redención lograda en la cruz
se reemplazan por sentimientos de adorador y una relación mística con Dios, y no pasa a ser ese encuentro profundo con el Cristo de la gloria que murió y resucitó al tercer día. Hay muchas situaciones actuales que nos ponen a pensar a nosotros. Número 2, la iglesia no es una extensión del judaísmo. La iglesia fue fundada por Jesucristo. Mire, desde el momento en que los gentiles comenzaron a convertirse a Cristo, la iglesia primitiva enfrentó la presión de miembros de la comunidad de cristianos judíos para que los gentiles fueran judaizados mediante la imposición sobre ellos de la circuncisión y la observación de la ley mosaica. Pero Hechos capítulo 15, el apóstol Santiago, que era el apóstol de Jerusalén, se reúne con ellos y al final de la reunión establecen que solo se le iba a exigir al pueblo gentil, creo que eran 3 o 4 cosas. Era que se apartaran de la fornicación, que no comieran sangre, de ahogado y de la idolatría. 4 cosas que solamente se le prohíben a los gentiles. Bendito sea el Señor. Así que no podemos volver para atrás. Hay que abrir los ojos con claridad. Ay, Dios mío, ayúdanos, padres. Y avanzo aquí. Mire, desde hace ya varios años la iglesia está siendo influenciada por cosas modernas, cosas que vienen de afuera y se están bombardeando constantemente, pero con una cortina muy transparente, una cortina de humo muy transparente, que el que no está firmado en la fe en Jesús tiene problemas con esto y lucha con esto y duda de muchas cosas que necesitamos mejorar en el nombre de Jesús. Tercero, avanzo aquí. Bueno, termino aquí mejor ya por el tiempo. La conclusión es que habría mucho más que agregar sobre otros aspectos de la herejía que existía en Colosenses y que hoy día también se está viendo, porque hoy más que nunca la iglesia se enfrenta a diferentes corrientes de pensamientos, a diferentes ideas filosóficas, humanistas, que están tratando de eliminar o están tratando de suprimir las cosas completas que Cristo estableció en su palabra. Escuche, es el deseo nuestro y la oración de que la iglesia, de que la nueva generación, digamos que de 25 años para atrás, no pierda la esencia de lo que es estar bajo el señorío de Cristo, no pierda la gracia, no pierda de vista lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sino que más bien una nueva generación se pueda levantar con firmeza, levantar la voz y no perder la sustancia que la iglesia tuvo al principio, que fue fundada por el Señor Jesucristo. Una iglesia que dice que trastornaba el mundo, aleluya, a través de la proclamación del mensaje de Cristo, del poder, de los milagros, de las sanidades y de la transformación que había en las ciudades, porque donde quiera que iban y predicaban, la gente era transformada, la gente era tocada y la gente se convertía a Jesucristo de todo corazón. Y la gente que practicaba la brujería, que practicaba la magia, dice que venían y entregaban todo lo que tenían y lo quemaban públicamente. Mis hermanos, eso tiene que pasar. No puede haber gente en la iglesia local con una vida dividida, con una vida fragmentada, queriendo servir a Dios, pero también a las cosas ocultas. No puede haber una vida en la iglesia que esté queriendo servir a Dios, pero su vida podrida en pecado. Tiene que haber una consagración total. Cristo es el Señor de nuestras vidas. Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el Rey de gloria. Él es el Todopoderoso. A Él nos rendimos, a Él lo adoramos, y que ningún ser humano quiera adueñarse de nuestras vidas, porque nuestras vidas le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces, vivir bajo el señorío de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Tenemos que volver a esa esencia, y nosotros los padres, en este tiempo de confinamiento, tenemos una tarea grande de que nuestros hijos puedan crecer con un fundamento claro,
un fundamento profundo en la palabra del Señor, donde Cristo sea el centro para sus vidas y no otra cosa. Yo no sé, mi hermano, qué tiempo más demoremos en esta tierra, pero se hace necesario hacer ese trabajo en casa con nuestra propia familia, y que en todo Dios sea glorificado y que en todo Dios sea honrado. Padre, quiero darte gracias en esta oportunidad por el momento que me has dado de poder compartir la palabra con mis hermanos. Señor, vivir bajo el señorío de Cristo debe ser nuestro principal norte, debe ser nuestro principal objetivo. Señor, no quiero estar con otro tipo de pensamiento, no quiero estar con otro tipo de actitud. Yo quiero que Cristo sea el centro en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mis finanzas, en mis emociones, Señor, en mis pensamientos, en mis actitudes. Que Cristo sea el centro para la gloria de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, mis hermanos que hoy miran este mensaje, sean totalmente bendecidos, sean alcanzados por la palabra, que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones y lo puedan reflejar con su caminar diario, con el diario vivir, con la vida que están llevando constantemente. Padre, que cada uno sepa tener ese tiempo contigo y que la palabra se pueda internalizar en una manera profunda en sus vidas, en el nombre de Jesús. Mis amados, les bendigo en el nombre del Señor. El día domingo tenemos una conferencia de parejas. Si usted pues desea estar, me dice, le mando el link para que pueda participar de la charla de pareja con nuestro hermano de Costa Rica, Hugo Aguilar. El tema es: querida, se nos perdió el niño. Ese es el tema que tenemos para matrimonios el día domingo a las 4 de la tarde, si el Señor nos da vida y nos da salud para estar allí. Dios le bendiga, siga adelante. Recuerde que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él es la cabeza de la iglesia y Él es el fundamento de la iglesia. Vamos adelante en el nombre de Jesús. Que el Señor les guarde.